Muchas gracias por unirnos a nuestra pequeña presentación. Hoy tengo el placer de enseñaros, pues, primero, cuál es el concepto del Component Performance Management, y luego vamos a ver, pues, aplicaciones concretas de la aplicación, lo que podemos sacar como beneficios inmediatos de tener una solución de rendimiento corporativo. Vale, empezamos. Vamos a ver, pues, primero, ¿qué es la definición del Corporate Performance Management? Esperad un minuto. Vale. Entonces, el CPM incluye... Os pido un segundito, tengo un problema aquí técnico que intento arreglar sobre mi pantalla. Vale, ahora mucho mejor, ya está bien. Muchas gracias. Entonces, el CPM incluye los procesos para gestionar el rendimiento corporativo, es decir, la formulación de la estrategia, la presupuestación y la previsión, las metodologías que respaldan estos procesos y también la medición del rendimiento real comparado con sus objetivos estratégicos y operativos. Eso es la definición de Gartner del Corporate Performance Management, o también lo que llamamos también el Performance Management. Ahora vamos a ver otra definición, la definición de hipermétrica, que nos dice: el CPM abarca el ciclo completo de gestión de rendimiento del principio a fin, desde la definición del modelo de negocio hasta la revisión de las previsiones, pasando por la planificación, los presupuestos, la definición de métricas, indicadores y, por supuesto, el análisis de los datos y la elaboración de informes. Entonces aquí pues vemos que el concepto de Corporate Performance Management es un concepto muy amplio y que no solamente se orienta al análisis de datos, sino también a la creación de datos nuevos y al seguimiento activo y continuo de datos no solamente financieros, pero también de operaciones. Con lo cual vamos a tener pues un ámbito de información y de análisis y de manipulación de datos muy amplio. Y vamos a ver ahora pues los grandes rasgos de este tipo de solución. La primera aplicación concreta de Longview, otra herramienta de CPM, es la posibilidad de crear presupuestos, previsiones y también hacer la planificación financiera, ¿se entiende?, pero también de operaciones. Empezamos con los presupuestos. Podemos hacer pues, presupuestos obviamente a corto plazo, de unos meses, también a medio plazo y por supuesto pues también a largo plazo. Y aquí vamos a hablar de pues como mínimo de 3 a 5 años para poder pues evaluar la viabilidad de las estrategias financieras, pero también operativas. ¿Qué particularidad tienen nuestros presupuestos o los presupuestos que podemos montar en Longview? Es que todos van basados o sobre aspectos financieros, pero también aspectos operativos. ¿Por qué? Porque los dos se solapan y son muy vinculados, son interdependientes. Veremos también que podemos utilizar unos modelos de previsiones muy sencillos, pero también pues unos muy complicados. La primera cosa es fundamental, es poder comparar datos reales y datos presupuestados y también pues luego pues modificar la previsión, y eso en base a tendencias históricas, a identificación de sucesos o a otros cálculos que nosotros hacemos internamente en la gestión de las empresas, porque conocemos nuestros productos y sabemos cómo va a evolucionar también pues en ciertos aspectos el mercado o el comportamiento de nuestros clientes. Por tanto, pues la herramienta de CPM nos permite pues crear presupuestos y previsiones ajustadas a estas casuísticas.
También podemos pues planificar en detalle la gestión de otros elementos claves, como por ejemplo pues la inversión en nuevo personal, y vamos a ver que tenemos pues la posibilidad de planificar a largo plazo pues el impacto de añadir pues varios perfiles de persona durante varios periodos de tiempo, que sea indefinido o que sea pues por plazos cortos. También podemos pues planificar la gestión de activos fijos y todo lo que abarca la ampliación de gastos de capital de las empresas. Como toda buena herramienta de CPM, pues posee unos flujos de trabajos que nos van a permitir pues agilizar todos los ciclos que tenemos, es decir, los ciclos presupuestarios, los ciclos, por ejemplo, de cierre de mes, y cualquier tipo de procesos donde tengamos pues más de una persona contribuyendo con sus datos, o también pues necesitando pues la aprobación de su jefe o de varias personas. ¿A qué nos ayudan estos flujos de trabajo? Pues nos ayudan a facilitar el flujo de datos y facilitar su verificación, su aprobación, acaso el rechazo y la modificación de datos. Y veremos que en nuestra herramienta básicamente siempre vamos a tener en línea, accesibles todos los detalles de los datos, por lo cual pues nos va a facilitar la vida un montón. La segunda aplicación concreta de una herramienta de CPM como Longview es la modelización de rentabilidad y la optimización, lo que llaman los ingleses PMNO. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa entender los indicadores de rentabilidad y la posición requerida para cumplir un crecimiento rentable y sostenido. Pues eso concretamente se traduce en determinar el coste y la rentabilidad de nuestras ideas de productos o de nuestros clientes, o acaso de nuestros proveedores, o cualquier línea o cualquier aspecto crítico para nuestro negocio donde tengamos pues que evaluar la rentabilidad. Entonces, podemos desarrollar pues modelos complejos de repartos de costes, los costes ABC, y en cualquier caso siempre podemos pues mantener un seguimiento continuo de estos indicadores. Nuestro sistema nos permite, pues nos da una capacidad de modelización para anticipar y evaluar la rentabilidad de las distintas estrategias de coste y también distribución de recursos. Vamos a poder montar en nuestro sistema pues cualquier tipo de simulación. Y por ejemplo, pues aquí cabe destacar que nosotros no podemos hablar de una herramienta vertical porque no se aplica, no es un sistema especializado, sino una aplicación horizontal, que depende mucho no solamente del modelo de negocio de la empresa, del sector, pero también de la gestión de la empresa y de la cultura. Por lo cual, dos empresas del mismo sector podrían tener pues una aplicación distinta de nuestra herramienta. Entonces, a la base del sistema de nuestra aplicación son unas funcionalidades matemáticas que nos permiten pues crear modelos de simulación y modelizar cualquier ciclo de negocio, que sea presupuestario, planificación de ventas, planificación de producción, cálculo de tesorería, lo que sea. Entonces ahora vamos a comentar juntos pues unos ejemplos de modelización. Aquí he hecho pues una pequeña lista de clientes nuestros que utilizan la herramienta, y como vamos a ver lo hacen por distintos motivos. Por ejemplo, en Disney World en Florida calculan el número de personas a reclutar en función de las previsiones y de tiempo y de entradas. Por ejemplo, pues en periodos de Navidad o en periodos de vacaciones, pues
la herramienta les ayuda a definir pues, el número exacto de personas a reclutar. En un PS, pues planifican la definición de los aeropuertos de aterrizaje de los aviones y también las rutas geográficas de los camiones, de manera a optimizar los beneficios para ahorrar costes y asegurarse que, bueno, pues todas las rutas van a generar beneficios, ¿vale? Para una empresa petrolera, pues podía calcular el análisis, medir el impacto de la variación de presión del crudo y de todos los otros aspectos del negocio. Y concretamente, pues en todos los casos se entiende quizás más fácilmente, pues el caso del cálculo del incentivo de un comercial, donde podíamos pues añadir muchos criterios complejos para llegar a un cálculo muy afinado. Entonces, estos son ejemplos, obviamente no se trata de una lista exhaustiva, sino de unos ejemplos típicos. El tercer aspecto, la tercera aplicación concreta de Longview, de una herramienta de Corporate Performance Management, es la gestión estratégica. ¿Qué es la gestión estratégica? Pues es lo que me proporciona pues, una visión global agregada del negocio y me permite pues, saber en un instante cómo va mi negocio o los aspectos principales en todas las áreas y eso de manera inmediata. Es decir, que en un vistazo yo puedo enterarme de cómo va todo. Eso entonces mediante cuadros de mandos de KPI que vamos a ver en detalle ahora. Y luego, pues yo puedo navegar en los detalles de estos componentes. Entonces, llegar a entender por qué tengo este nivel de estado, por ejemplo, de imagen bruto en tal centro de negocio o en otro país, pues por qué los gastos operativos son tan altos, ¿vale? Cuando vamos a explorar los componentes de estos estados, pues veremos que podemos identificar, pues, sucesos y tendencias, entender la situación actual y también eso me va a ayudar pues entender y encontrar pues las medidas correctivas de gestión a aplicar. Vamos a medir el rendimiento, es decir, veremos pues los resultados inmediatos de la estrategia llevada a cabo y también tenemos la posibilidad de crear mapas estratégicas en nuestra aplicación para ver pues concretamente cómo evoluciona nuestra empresa estratégicamente en comparación con los objetivos que nos hemos fijado. También el sistema me proporciona un entorno colaborativo para lograr una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener una única versión de la información para todos. Toda la gente, todos los usuarios de cualquier departamento que sea, se van a conectar y van a ver exactamente la misma cosa. Obviamente, según los derechos derechos de usuarios y responsabilidades de cada uno. Es decir, que en Longview siempre vamos a aplicar pues, una estructura de derechos de usuarios estricta para hacer que la información quede confidencial para la gente que solamente lo debe ver. Pero una cosa muy importante es que la información siempre va a ser actualizada. Es decir, que en cuanto vamos a cargar datos, por ejemplo, si un usuario se conecta en remoto y carga sus datos de presupuestos, pues enseguida su jefe, que está al otro lado del país, podrá verificar esas cifras, llamarle o mandarle un correo o remandarle el flujo de trabajo diciendo, oye, tus cifras no me parecen muy coherentes, verifica este punto, por favor. Es decir, que siempre vamos a tener pues, la información actualizada y eso es una ventaja tremendísima. Luego, nuestra herramienta permite pues, realizar y seguir la estrategia, también los objetivos y las tareas, mediante todos estos datos disponibles inmediatamente, mediante los flujos de trabajo, mediante la creación de scorecards, mediante la contribución en tiempo real de los datos,
datos reales, de presupuestos, de previsiones, de indicadores financieros de gestión, lo que sea. Y también cabe destacar que tenemos una conexión a Excel que nos permite pues leer datos o también pues cargar datos en tiempo real y crear pues todos los tipos de cuadros de mandos, de flash reports, de gráficos que que son interactivos como nos da la gana. Por fin, no la última, sino un aspecto muy importante de Longview como aplicación concreta es la consolidación. La consolidación, cuando hablamos de consolidación, vamos a hablar de consolidación de información financiera, pero también de información de gestión, es decir, todos los datos operativos que se cargan en el sistema. No hablamos de consolidación legal o mercantil, pero sí de consolidación de gestión, es decir, que nuestro sistema va a poder hacer automáticamente las eliminaciones de los asientos entre compañías, que podamos a las cuentas anuales, a los informes financieros, mirando, pues, tomando en cuenta pues todo el grupo, pero sin tomar en cuenta pues esos asientos entre compañías que nos que quitarían la coherencia de los datos. ¿Vale? También nuestro sistema permite crear asientos de diarios que sean a mano, es decir, esporádicos o también de manera recurrente. Es decir, que siempre podemos pues, crear repartos analíticos, por ejemplo, o introducir pues, nuevos asientos intercompañías directamente en nuestro sistema, sin que eso afecta el sistema contable o los sistemas contables que la mayoría de los datos. También tomar en cuenta que nuestra herramienta permite pues, la gestión multidivisas y la gestión de múltiples planes contables. En muchos casos, los grupos consolidados o los grupos de empresas van a tener su plan de reporting local y luego pues el plan de reporting del grupo. Y obviamente nos interesa ver las cifras de todas las empresas en los dos planes contables y también en todas las divisas. Por lo cual en Longview, cuando vamos a cargar datos, los datos traducidos en las otras modalidades. Por tanto, yo puedo pues, comparar y seguir el impacto de los cambios en los tipos de cambios. Por lo cual, pues, yo voy a poder manejar, pues, observar y manipular pues, datos muy importantes para el negocio, como son pues, la influencia de los tipos de cambios. Por supuesto, pues el sistema dispone también de otras funcionalidades nativas, como por ejemplo, pues el audit trail y el cálculo automático de dato acumulado y mensual. Es decir, que si cargamos datos mensuales, el sistema me acumula automáticamente los datos de manera a que yo pueda ver pues siempre los tipos de datos. Y si cargo los datos en acumulado, se calcula todo el periodo. Por tanto, todos los datos, la información que está dentro del sistema será disponible en los dos tipos de datos. Vamos a ver, antes de ver los beneficios... Helen, ¿me oyes? No sé si podrías, es que te estoy perdiendo a veces con el sonido, no sé si podrías pasar a teléfono. ¿Recuerdas cómo hicimos lo del teléfono? Sí, os puedo llamar. Sí, a ver si pudiéramos mejorar. Recuerda hacerlo en el panel de control, le das a Use Telephone y te aparecerán los datos para llamar. A ver si mejoramos el sonido. Te esperamos un momento. Vale. Un momentito que subo el teléfono, ¿eh? Un momentito. Entonces sigo. Entonces, ya que hemos visto la presentación, vamos a ver, pues, la demostración directamente. Entonces, me voy a conectar ahora. Primero vamos a ver, pues, un cuadro de mando de un director financiero responsable, pues, de América del Norte.
Entonces vemos ahora pues la base de datos de una empresa que comercializa cámaras, accesorios y teléfonos. Una cosita importante, mi sistema está en inglés porque yo prefiero tenerlo en inglés, pero que sepáis que este sistema pues también está disponible obviamente en castellano. Y también en ciertos, nos adaptamos a la catalania, lo que sea. Vale, entonces ahora mismo me estoy conectando al cuadro de mando de un director financiero que ve pues todas las cifras o todo lo que abarca pues la dirección financiera de América del Norte. A la izquierda tenemos pues unos indicadores claves de negocio. En el centro vemos una mapa geográfica y a la derecha vemos pues un gráfico de barras. Entonces vamos a empezar con los indicadores de rendimiento y vemos aquí a la izquierda pues varios elementos y nos cuentan pues de repente en un vistazo cómo van las ventas, el margen, los gastos operativos, el EBITDA y el beneficio neto. Y aquí pues vemos que por ejemplo pues las ventas aparecen en rojo. ¿Por qué? Porque básicamente están muy por debajo del objetivo que aparece aquí, esta varita en azul. Entonces, aquí vemos pues los datos para todo el país de USA, pero podríamos querer mirar solamente el centro de coste de Chicago, por lo cual despliego la lista y el sistema se refresque y me indica pues ahora los valores y los colores relativos a este centro de coste o esta entidad. También aquí vemos que estamos mirando pues la ciudad de Chicago, pero dentro de Chicago podríamos bajar hasta, por ejemplo, pues el centro de coste. Y aquí vemos pues un centro de coste de producción. Si quiero ver pues los detalles de estos gastos, por ejemplo, pues pincho en el informe, pincho en este vínculo y ahora se ha abierto un informe. En este informe vemos que tenemos pues aquí, por ejemplo, pues las entidades. Veo que tengo pues en la ciudad de Chicago con todo su centro de coste y puedo ver pues el total de gastos netos para cada centro de coste. Luego aquí en los gastos netos yo podría plegar y desplegar para ver, por ejemplo, los gastos de crédito, los gastos generales y de administración y seguir pues, por ejemplo, aquí dentro de los gastos de ventas directas, pues seguir hasta el máximo nivel de detalle. El máximo nivel de detalle en nuestro caso sería la cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite el sistema? Pues el sistema me permite pues navegar, es decir, plegar y desplegar cualquier concepto que sea un concepto contable, de operaciones, de entendidas o de productos, ¿vale? Vale. Entonces, ahora vamos a ver la mapa geográfica del centro. Entonces, si paso al ratón, por ejemplo, en el país de Canadá, pues me entero del estado de sus ingresos, de su beneficio neto, de su flujo de caja y también del número de personas que trabajan ahí. Yo podría también mirar estos indicadores para Europa o España y podríamos pues tener una mapa en vez de tener la mapa del mundo, pues tener una mapa de España con las varias regiones y comunidades autónomas. Para ver el detalle de los componentes puedo acceder, pinchando aquí, a otra página que me va a abrir pues otros gráficos, ¿vale? Y ahora voy a ver pues otros gráficos donde yo puedo analizar, por ejemplo, pues la evolución de los gastos de venta y de administración, ¿vale? Y vemos aquí la distribución entre gastos variables y gastos fijos. También sigo pinchando, pues yo puedo seguir desplegando. Aquí estamos mirando pues los conceptos de salarios con el detalle de las horas extras, las bonificaciones, las comisiones. Y aquí
tengo a la derecha los periodos de tiempo. Entonces estoy mirando los datos de 2008. Si marco en la cruz, pues ahora veo el detalle por cada mes, ¿vale? También aquí cabe destacar que estamos mirando los datos del país, pero podría decir, pues a mí me interesa solamente pues las operaciones de Dallas o las operaciones de Chicago, ¿vale? También vemos aquí, tenemos pues otro periodo de datos de tiempo que es la previsión de cierre de 2009, porque mi sistema está ahora para implementarlo ahora en 2009. Contaros otra cosa importante. Aquí a la izquierda, arriba, vemos los conceptos contables, es decir, las cuentas. Pero también vemos información no financiera, sino operativa, como por ejemplo, pues el número de personas que trabajan en cada organización. Y vemos pues datos reales. Entonces, tal como hemos visto que vamos a poder pues tener presupuestos y previsiones, pues también para el número de empleados u otros indicadores de gestión tenemos esa posibilidad, ¿vale? Aquí vemos pues otros tipos de gráficos que nos indican, por ejemplo, pues aquí la evolución del margen bruto, de los gastos operativos y del volumen. Y vemos pues aquí las escalas, aquí el reparto de los productos, de la venta por productos, por línea de productos, con unas cifras. Y aquí arriba pues vemos pues otro tipo de gráfico, ¿vale? Si pinchamos en eso, yo quiero enseñaros pues, por ejemplo, aquí un informe que nos indica pues que incluye previsiones a largo tiempo, como por ejemplo, pues aquí vemos datos de 2008, datos de 2009, un presupuesto para 2010 y luego pues un plan a largo plazo hasta 2014. Obviamente lo podríamos tener pues hasta 2013, 2000, cuando sea. Lo importante es que estos datos siempre están disponibles y cuando tenemos un detalle, es decir, que por ejemplo aquí la previsión de cierre está realizada por meses, pues obviamente el detalle siempre está disponible, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar otro tipo de gráfico muy interesante también, porque otra vez nos va a permitir pues ver en un vistazo cómo va nuestro negocio. Por ejemplo, el gráfico aquí a la derecha. Este gráfico me indica para las principales ciudades de Estados Unidos o de América del Norte cómo está el margen bruto. Lo vemos para Toronto, Montreal, Chicago y Dallas. Y vemos aquí con 3 capas de tiempo, 3 colores. Tenemos en azul los datos del año pasado, en amarillo la previsión de cierre de este año y en verde el presupuesto. Por lo cual, pues de un vistazo tengo esta visión global de mi negocio. Ahora, quiero entender por qué llegamos a eso. Pues pincho en el vínculo arriba, abajo, y aquí pues sí que tengo el detalle. Otra vez el detalle contable, las cuentas, pero también el detalle pues en las empresas, los centros de coste, y también pues tengo aquí accesos a los datos acumulados hasta septiembre. Es decir, que podría tener una visión mensual de los datos, una visión acumulada, es decir, ver los saldos, ¿vale? Si ahora, pues, me interesa, pues, ver otras cosas. Por ejemplo, pues, yo quiero ver los ingresos por unidad de productos. Pues, ¿qué hago? Pues aquí tengo un pequeño icono que me permite, pues, cambiar la orientación de mi gráfico y la selección de las cosas que quiero ver. Por ejemplo, voy a añadir aquí con las cuentas, voy a añadir pues el detalle de proyectos y voy a quitar este y ahora se vaya a inspectar. Y aquí he añadido el total de productos, ¿vale? Por lo cual ahora me interesa ver pues los ingresos netos por producto. Si ahora lo despliego, veo por líneas de negocio, es decir, para los teléfonos, para las cámaras, pues qué es
¿Qué son exactamente? Pues los ingresos netos correspondientes. ¿Quiero saber más? Pues puedo bajar y voy bajando del nivel, pegando, desplegando, ¿vale? Que esta orientación no me gusta, yo no la encuentro muy fácil de manejar. Muy bien. Vuelvo aquí y cambio, por ejemplo, la orientación. Y voy a poner los productos, pues justo con el tiempo. Y aquí tengo, lo puedo desplegar por empresa, por año o por tiempo, y luego por productos. Pero lo interesante es que no solamente veo los totales por línea de producto, sino que también aquí dentro de los teléfonos yo puedo desplegar y ver los detalles de cada producto. Por lo cual, pues siempre voy a tener pues una visión global, pero detallada de mi negocio. Por lo cual, yo voy a tener información fiable. Vale. Y ahora vamos a ver pues un gráfico, otro ejemplo de gráfico que compagina una visión gráfica visual y también de la situación por aquí, por ejemplo aquí, pues de las ventas en volumen. Entonces, vemos aquí varias columnas. A cada columna corresponde un periodo de tiempo. Vemos aquí los datos de 2008 reales, la previsión de cierre de 2009, los presupuestos 2010 y la previsión a largo plazo para todos los años siguientes. Luego vemos que dentro de cada columna tenemos varios colores. A cada color corresponde una línea de producto. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pinchar en los teléfonos y llegar a la distribución de venta por tipo de teléfono dentro de 2008, 2009, hasta el plan a largo plazo, ¿vale? Y luego, pues, yo puedo seguir pinchando en el gráfico para llegar al máximo nivel de detalle. Y vemos que aquí se ha actualizado la lista. También podría, pues, volver a pedir el número total de productos y cambiar, por ejemplo, la selección. Así que hago operaciones o vamos a ver, así que hago finanzas, donde no van a salir muchas cosas porque se trata de un centro de coste o un centro que no genera ninguna venta, por lo cual es normal que no veamos nada, ¿vale? La gran ventaja de este tipo de gráfico es que nos proporciona a la vez una visión gráfica para entender fácilmente y rápidamente cómo va el negocio, pero también nos proporciona pues una visión cifrada. Y esta visión cifrada también es muy importante para poder pues hacer unos números concretos y poder ya utilizar una base de datos muy coherente y muy detallada. Muy bien. Hasta ahora hemos visto pues cómo podemos ver datos que están dentro del sistema, es decir, datos que proceden o del sistema contable o de otras bases de datos, de información o de otros data warehouse. Todo lo que tenemos está dentro del sistema. Pero también nos interesa pues poder crear unos unos datos ya directamente nosotros, ¿vale? Entonces, lo que vamos a crear juntos van a ser, por ejemplo, pues, objetivos de vida. Los objetivos los vamos a crear para que los usuarios finales de los centros de coste puedan crear su presupuesto, ¿vale? Entonces, vamos a abrir ahora un informe que se llama los objetivos de vida y lo voy a refrescar para que veáis que está vacío, totalmente vacío. Y luego aquí, a la derecha, tengo a mi disposición una plantilla de entrada de datos que corresponde a una pequeña cuenta de resultado abreviada con aquí el margen bruto, los gastos generales y la definición de objetivos. Y en base a qué? Pues a tres criterios que son el precio promedio, el precio de venta, el coste unitario y el volumen. Y vemos aquí, tenemos pues, varias columnas. Una de tiempo que nos indica la previsión de cierre de año en curso y luego pues los datos que tenemos que definir. También hemos creado pues un pequeño cálculo de la variación en valor absoluto
y en porcentaje. Entonces, vamos a empezar dándole pues un precio de venta. Le vamos a decir que le damos 2,90. El coste unitario promedio lo subimos a 220 y las unidades de ventas las ponemos a 3 millones. ¿Vale? Y le doy a calcular. Enseguida el sistema me ha calculado pues el margen bruto que corresponde a un 24,1%. Esto no me gusta, voy a subir un pelín pues el coste unitario, ¿vale? O voy a subir pues el precio de venta, ahí. Y ya hemos llegado a donde estábamos antes, es decir, 24,1, ¿vale? Entonces ya tengo mi imagen bruto definido y ahora me queda pues definir como resto de objetivos pues los gastos generales y de administración. Entonces voy a pues o marcarlos a mano o copiar y pegar desde un Excel, pero no nos interesa mucho, pero sí nos interesa pues por ejemplo utilizar la tendencia del año en curso o del año anterior o cualquier tendencia histórica o tendencia según un patrón que yo habría creado y utilizar esa tendencia para repartir estos gastos. Entonces, le voy a decir reparto por tendencia y voy a definir un periodo de origen. Voy a tomar el periodo que está en esta columna, y le voy a dar pues con un porcentaje más, con un por ciento más, ¿vale? Y le doy a aceptar. Y ahora, pues el sistema me ha calculado pues un por ciento de más que eso. No me gusta, pues vuelvo a hacerlo. Y ahora, pues le digo en base a que, y le doy, pues por ejemplo, pues un 2%, no un 20%, sino un 2%. ¿Vale? Y puedo pues calcular, volver a calcular hasta que yo esté satisfecha por estos datos. Estos datos me parecen coherentes. Una vez que los tengo, los voy a grabar. Para grabar, pincho el pequeño icono aquí y cierro. Y ahora, si volvemos al informe de antes, cuando lo refrescamos, pues ya aparecen las cifras, todo lo que acabamos de crear. Y lo bueno es que como lo hemos hecho, hemos definido estos objetivos a nivel de país, ya están disponibles para todos los centros de costes y empresas de esta agrupación de empresas. Por lo cual, pues son cifras que todos los centros de coste del país van a poder reutilizar. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a desconectar y nos vamos a conectar como usuario de Chicago para crear pues un presupuesto en base a estos objetivos. ¿Vale? Aquí vemos pues otra página de acceso. Ahora vemos que las responsabilidades de este usuario no abarcan todo el país como antes, sino que solamente los datos de Chicago, por tanto no verá los datos para los demás centros de costes. Y también pues vemos aquí pues los flujos de trabajo que comentamos antes en la presentación, ¿vale? Donde vemos pues por ejemplo pues los datos aquí, es decir, que pinchando en el flujo de trabajo, pues él ve lo que él necesita aprobar. Y aquí notamos que se trata de un informe que es disponible, es decir, yo sigo con la posibilidad de plegar y desplegar dentro del flujo de trabajo para ver pues el detalle, ¿vale? Y también yo sigo con la posibilidad dentro de este informe de poder pues ver las cifras que me interesan, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no tiene mucho sentido de ver la repartición por producto en el centro de Chicago Finanzas, en un centro financiero, un departamento financiero, pero es para enseñaros que esta navegación la tengo y la mantengo dentro de los flujos de trabajo, dentro de los procesos de aprobación, ¿vale? Vemos aquí también pues otro tipo de
planificación con las tareas de cierre de mes y vemos que está todas en azul, por lo cual significa que el usuario pues todavía no ha cumplido estas tareas y que siguen pendientes de realizar. Estarían en rojo si algunas habían sido pues rechazadas. Vale, entonces vamos a seguir con la creación del presupuesto y aquí voy a abrir pues otra plantilla de entrada de datos. Vale. Y aquí voy a definir como centro de coste pues el centro de coste de Chicago Production y vamos a definir pues la plantilla de entrada de datos. Y aquí esta plantilla de entrada de datos, ¿qué es? Pues es como un informe, sino que en ciertos en celdas yo voy a poder pues escribir cifras o copiar y pegar o, por ejemplo, pues rellenar ciertos conceptos, como por ejemplo, pues aquí los gastos de entretenimiento, yo podría decir, pues yo quiero un 200 euros por mes y que me copie todos. O en vez de eso yo quiero pues poner un 3.000 por mes, pero en vez de copiar estos datos, yo quiero pues ajustar este valor por la cantidad, ajustar los valores actuales por la cantidad del sistema menos fácil. Y luego, pues una vez que he hecho eso, lo que hago es proteger la celda, fijarla. También, en vez de copiar, yo podría pues dividir, es decir, pues yo quiero 50.000 y lo voy a dividir de manera uniforme o según el patrón que yo defina. Podría ser el número de días en el mes, el número de semanas del trimestre, lo que sea, ¿vale? Y vamos a decir sustituir los valores actuales. También pues podría ser que aquí en noviembre pues tengamos pues algo más comisiones. Entonces vamos a decir en noviembre tenemos una comisión extra. Vale, y por ejemplo pues aquí le añadimos pues 600 y 600, ¿vale? Y doy a terminar. Entonces aquí pues aparece una varita que me indica que hay unos detalles y vemos que los importes aquí en noviembre y diciembre son más importantes. Bueno, pues ahora yo creo que lo importante es indicarlo para que mi jefe pues lo sepa. Le digo pues comisiones, ventas extras, noviembre, diciembre, ¿vale? Y estos comentarios los verán mi jefe y también pues podrán salir en los informes cuando lo imprimimos. Y voy a bloquear. ¿Vale? Y para los demás gastos tengo arriba de todo pues los gastos de viaje y tengo pues aquí los gastos sobre las ventas, que son todos estos conceptos. Entonces, lo que podía hacer primero es ir a ver los indicadores de gasto de viaje, es decir, los gastos, el total que está computado arriba, procede de la selección de varios criterios. Por ejemplo, pues el número de noches en cada viaje por empleado, el número de viajes largos por empleado, el coste del billete de avión, el coste promedio de la noche de hotel, todas esas cosas que componen los gastos de viajes. Entonces, como sabemos, en julio y agosto suben los costes de viaje, ¿vale? Entonces, le vamos a poner aquí pues un coste promedio de avión de 1.500 y también vamos a subir la tarifa de hotel, que va a subir a 300, ¿vale? Luego lo voy a aplicar y vamos a calcular pues qué es este impacto, ¿no? Entonces, un clic derecho, le doy a calcular gastos de viaje y ahora nos enteramos que para julio y agosto los gastos de viaje no son más de 52.000, sino de 76.400 euros, ¿vale? Si eso me parece correcto, pues voy a proteger la celda. Y por fin, para rellenar los demás conceptos, vamos a hacer como antes
un reparto por tenencia, es decir, utilizar la tenencia que yo diga al sistema, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí si despliego los datos, vemos que la priorización de cierre, vemos datos en azul, los datos reales ya realizados, por lo cual no se puede modificar. Y aquí a la derecha vemos pues los datos previstos, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer va a ser pues una previsión de una previsión en base a todo esto, estas cifras. Entonces, para la previsión de cierre tengo un poquito más de 12 millones y los objetivos están un poquito más de 13 millones, por lo cual me posiciono sobre el total y le digo reparto por tendencia en base a la tendencia histórica que yo digo, pero la cantidad de destino voy a poner a 13 millones. Y le doy a OK. ¿Vale? Y ahora el sistema me ha rellenado estos conceptos, respetando todos los valores que yo había fijado antes. ¿Vale? Yo puedo volver a ejecutar estos cálculos cuantas veces como necesito y grabarlo o no grabarlo. ¿Vale? Y ahora lo vamos a grabar. Por lo cual ya estos datos ya están disponibles para todos los usuarios que tengan derecho a verlo. Y entonces hemos visto pues que estos datos, pues cómo se ven en el informe, pues también se ven también pues son los gráficos o los cuadros de mandos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver pues un tercer ejemplo de la creación de datos o de repartos analíticos. Nos vamos a desconectar de este usuario, con este usuario, y vamos a entrar como el centro de coste de Chicago, pero como jefe. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa hacer ahora es hacer el reparto analítico por producto. Aquí vemos otra tipo de página de datos, ¿vale? Con otros gráficos, con otros indicadores claves, cada uno siendo vinculado pues a un informe con siempre la posibilidad de navegar, de plegar y desplegar en todos los sentidos, de volver a cambiar la orientación. Y yo repito, esta disponibilidad es constante, es decir, que siempre yo puedo manejar los datos, los gráficos para verlos. Y vamos a abrir un informe. Entonces, para enseñaros que este tipo de página también se modifica muy fácilmente, vamos a juntos pues añadir un pequeño vínculo, que es el pequeño vínculo de los informes. Y doy a actualizar, ¿vale? Y si ahora le doy a refrescar, yo tengo aquí todos los informes, ¿vale? Y vamos a mirar pues un informe en concreto, que es este. En este informe vamos a mirar para el centro de coste de Chicago, cuyo presupuesto pues acabamos de hacer. Tenemos el presupuesto 2010 repartido por línea de producto, por teléfono, cámaras y accesorios, hasta el margen bruto. Pero nosotros ahora acabamos de definir el presupuesto por los demás conceptos, ¿vale? Conceptos indirectos, directos e indirectos, que son, bueno, pues los gastos generales y de administración. Entonces, lo que me interesa ahora es hacer este reparto por línea de producto, ¿vale? Y también pues hasta los productos. Entonces, lo que hago, me voy a conectar aquí, voy a pinchar y el sistema me va a pedir pues mis detalles de acceso. Y también pues aquí pues vemos otro tipo de gráfico que es bastante interesante porque vemos que podemos pues o mirar, por ejemplo, pues el EBITDA o los ingresos o el margen bruto. Y también pues yo puedo cambiar pues los datos comparados. Es decir, que ahora estoy mirando 2008, pero también podría mirar pues la previsión más tiempo. Por ejemplo, pues comparar la previsión de cierre con el presupuesto 2009 y vemos, ¿vale? Y obviamente esta lista es una lista no exhaustiva. Vale, nos conectamos ahora. Y lo que vamos a hacer es lanzar un reparto analítico para que veáis que este tipo de cálculo se realiza pues en línea.
para no perder tiempo, no voy a crear un reparto analítico desde cero, sino no voy a utilizar pues uno que está ya creado, ¿vale? Y aquí aparece pues un cuadro de diálogo donde yo voy a definir qué cuenta voy a coger para hacer reparto, es decir, qué quiero repartir y digo pues el total de los gastos, ¿vale? ¿Para qué periodo de tiempo? Aquí le voy a decir pues para todo el año del presupuesto 2010, pero también podría ser para un periodo en concreto. ¿Para qué centro de coste o empresa o grupo de empresas? En nuestro caso, pues un centro de coste. ¿Para qué línea de producto? Todos o solamente unos, como quiero. Y también muy importante, pues en qué divisa. Entonces vamos a dejarlo en dólar. Luego puedo definir la base del repartos, que sea pues una cuenta, un porcentaje, otros criterios. Este cuadro de diálogo ha sido realizado a medida, es decir, que nos hemos sentado con nuestro cliente, hemos analizado sus requisitos y él nos ha pedido que pusiéramos pues, estos 3 criterios. Entonces, ahora voy a definir pues en qué base, qué guión voy a utilizar para hacer pues el reparto. Entonces va a ser, por ejemplo, pues ahora el beneficio neto. Y no solamente para todo este centro de costes, sino para todo el país. Y le doy a aplicar. El sistema me calcula el reparto automáticamente y me define para cada producto, aquí los teléfonos, pues el importe y el porcentaje de la alocación. Yo podía aquí pues modificar estos si necesitaba. ¿Vale? Le doy a OK. Y ya está. Si ahora salimos y volvemos a nuestro informe, que está aquí, lo vamos a refrescar y vamos a ver que ya tenemos las cifras repartidas. Hemos hecho un ejemplo de repartos analíticos directamente en tiempo real y vemos que estas cifras ya la podemos utilizar. Por lo cual, hoy hemos visto que podemos crear, no solamente podemos tener acceso visual y global a datos que ya existen y que han sido cargados de otros sistemas, sino que también yo como usuario final puedo crear pues datos nuevos, ¿vale? Y eso me va a facilitar la gestión de la empresa. Por lo cual, ahora vamos a ver pues los beneficios y en pocos minutos pues acabaremos. Beneficios. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que el Longview en nuestra herramienta de gestión de rendimiento corporativo, Corporate Performance Management, nos da una única plataforma que nos proporciona pues el acceso en tiempo real a los indicadores clave de la empresa, pero también al detalle de sus componentes. Que tenemos la capacidad de indagar cualquier aspecto del negocio, porque vemos que tenemos acceso a datos financieros, pero también de gestión. Vemos que tenemos una facilidad para crear datos nuevos que sean de presupuestos, de previsiones, de simulaciones. También podemos agilizar mucho los procesos de cierre de mes, presupuestario, y todo eso con grande autonomía con respecto al departamento de informática, porque no cabe olvidar que nosotros pues no somos informáticos y que nos gustan las cosas sencillas que se pueden manipular de manera sencilla. Por tanto, pues ¿qué me proporciona esta herramienta? Pues me proporciona un mejor entendimiento de la información financiera y de gestión. Por tanto, me proporciona una base sólida de toma de decisión, gracias a una información exacta, coherente y siempre actualizada para todos los usuarios. Por tanto, me permite pues, dedicar más tiempo a la gestión del negocio y análisis estratégico. Y por consiguiente, me da la posibilidad de reaccionar mucho mejor y más rápido a los cambios en las condiciones del negocio, tomando inmediatamente pues, las medidas correctivas. ¿Por qué nuestros clientes nos eligen? Pues por nuestro alto rendimiento y nuestra estabilidad. También por nuestra flexibilidad, el bajo coste de propiedad, porque es un sistema muy fácil de utilizar y
a diferencia de sistemas contables y ERPs que son muy complicados, pues LongView es una herramienta muy intuitiva y fácil de utilizar y somos pues una solución probada con referencias pues excepcionales. Todo eso lo tenemos montado pues sobre una única plataforma, que es una ventaja tremenda. Os doy muchísimas gracias por seguir esta presentación, a pesar de los problemas técnicos y de sonido que hemos tenido al principio. Y ahora pues voy a contestar a cualquier tipo de pregunta que tengáis. Muy bien, Helen, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Te voy a mutar mientras te hago las preguntas, porque hay un poquito de eco. Vamos a ver, recordaros que podéis hacer las preguntas escribiéndolas o por vía voz IP, en caso de que queráis plantearlas vía voz IP. Yo, Helen, a mí, a raíz de tu presentación, me gustaría preguntarte un par de cosas. En primer lugar, me gustaría saber con qué tamaño de empresa estáis trabajando ahora mismo con esta solución. ¿Empresas grandes, empresas pequeñas? Buenas tardes. Estamos trabajando, la mayoría de nuestros clientes son o empresas grandes o empresas medianas, porque obviamente este tipo de herramienta pues supone una inversión y también pues supone pues utilizar pues ciertas posibilidades financieras y también de gestión que suponen pues cierto volumen de negocio, por lo cual pues tenemos empresas, clientes nuestros que tienen unos 100 empleados y otros que tienen más de 1000, como Boeing, como UPS, como Royal Bank of Scotland. Pero cabe destacar que este tipo de herramienta no suele cumplir los requisitos de empresas muy pequeñitas. Uh-huh. Y en cuanto a lo que es digamos, la procedencia de los clientes, es decir, normalmente cuando empezáis a trabajar con clientes nuevos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de trabajar con Excel, por ejemplo? Pues entonces es una pregunta muy interesante. La mayoría de los usuarios de cualquier empresa pues suele trabajar con Excel. Entonces nosotros lo que tenemos, que no me ha dado tiempo hoy de enseñaros porque habría sido demasiado larga la demostración, es una conexión con Excel que nos permite pues básicamente pues utilizar las ventajas de Excel sin tener las desventajas. Nos permite pues leer datos y también pues subir datos, descargar datos, por lo cual pues cualquier cliente nuestro que ya tiene sus Excel montadas, pues las vamos a adaptar para que sean utilizables con la base de datos y que se actualizan automáticamente y que creamos pues informes genéricos que serán creados una vez para utilizarlos pues todo el año y todos los años, para que sean procedimientos durables y sostenibles, obviamente. O sea que entiendo que efectivamente muchos de vuestros clientes nuevos son, digamos, clientes que se han dado cuenta de que el hacer todo el proceso de presupuestación solo con los Excels no es posible, ¿no? Se les ha quedado corto. Ese es un caso bastante habitual. Exactamente. Uh-huh. Y en comparación con otras herramientas de presupuestación, ¿cuáles son un poco los argumentos que ofreces a tus clientes cuando ellos te dicen, pues mira, yo he visto Cognos o he visto otro tipo de herramientas de presupuestación? ¿Cuáles son un poquito las ventajas o el valor añadido que ofrecéis frente a otros productos? Bueno, pues la ventaja es que con nuestro cubo, con LongView, podemos hacer, sí, lo voy a decir lo que ahorita la gana, es decir que casi todo se puede hacer y llegar a unos ciclos presupuestarios o otros procesos que sean muy complejos. Por ejemplo, pues Casvega utiliza nuestra herramienta no solamente para hacer el presupuesto de ventas, pero sino para cubrir todos los pasos que abarcan desde el presupuesto de ventas hasta pues la previsión de
de la cuenta de resultados. Y eso implica pues todo el presupuesto de producción, todos los ajustes de esto, el plan de compras de materias primas, los gastos de merchandising, el cálculo de los gastos fijos y variables. No estoy segura que muchas herramientas en el mercado ahora mismo, hoy en día, tengan una plataforma que nos permite pues crear presupuesto, hacer repartos analíticos como a mí me da la gana como usuario y que además ya estén integradas en una única plataforma. Es decir, que a nivel de usuario o tampoco atrás a nivel técnico, que nos va a suponer pues un proyecto de no sé cuántos meses para pues cumplir para realizar estos pasos, ¿vale? Yo creo que tenemos una herramienta muy versátil y eso es nuestra fuerza, porque básicamente comprando una herramienta adquirimos pues se adquiere pues una plataforma completa para cubrir todas las posibilidades necesarias de gestión, de control de gestión financiera, pero también gestión operativa. Cabe destacar que nuestra herramienta es tan potente que nos permite cubrir también pues requisitos de seguimiento o de gestión activa de otros departamentos. Tenemos clientes que integran en el base de datos pues el seguimiento y la rentabilidad de sus proveedores. Otros pues que van hasta el detalle que hacen lo mismo para su departamento de marketing. Quiere decir que es una herramienta que se aplica a todos los ámbitos de la empresa y que ha sido pensada como una aplicación concreta y directa de todos los scorecards, es decir, pues un cuadro de mando para toda la empresa, para todos los departamentos y que unifica un poquito pues la visión, los objetivos, pero también pues las medidas que nos ayuda a todos a trabajar en la misma dirección y que hace también que todos los empleados pues se enteran de cómo va la situación, de dónde vamos y que todos trabajamos pues en la misma dirección, ¿vale? Eso pues dependiendo de qué acto le damos a todo el mundo, pero eso es un poquito pues el sentido de nuestra herramienta, es decir, la ventaja de su versatilidad y que se aplica pues a cualquier tipo de negocio y también que puede hacer pues muchísimas cosas y todas las necesidades financieras y operativas pues las cubre en una plataforma única, repito. ¿Cuánto suele durar un proyecto de los que tú estás haciendo ahora mismo en España? ¿Cuánto tiempo? Bueno, todo depende de la característica del proyecto. Hay pequeños proyectos que duran muy poco porque abarcan pues poco, no son complejos, y hay proyectos pues más largos porque pues hay una característica más compleja. Todo depende también de si el cliente ya tiene su modelo de información claro o no claro. Porque también pues varias veces nosotros actuamos como pues en base a nuestra experiencia pues también pues tenemos ideas y podemos pues guiar la implantación de cierto modo a definir un poquito pues el modelo de información, ¿vale? Y también pues todo depende del tiempo y de los recursos que nos puede dedicar el cliente. Es decir, que en ciertas empresas pues el cliente nos proporciona al menos pues una o dos personas que se involucran pues al 100% todo el tiempo en la implantación, por lo cual eso va a reducir un montón los costes de los servicios de la implantación y también pues permitir un mejor dominio del sistema por el cliente. Pero también nos encontramos en el caso de clientes que tienen pues poco recurso a dedicarnos y también poco tiempo, por lo cual pues estos proyectos van más lentos. Pero yo diría que no existe un marco promedio porque todo depende de qué consiste del proyecto. Muy bien, Helen, pues muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a los asistentes por estar con nosotros. Recordaros que en un par de horas la grabación íntegra de la presentación
estará en nuestra red de portales. Y un saludo, hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo.